Bienvenidos a Café Budapest, bienvenido Yago, al Juan de Mariana, ya casi un poquito tu casa porque estuviste con nosotros en la Universidad de Verano del año pasado, ahora estás físicamente ya donde hacemos el Café Budapest. Sí, además en esta casa hemos pasado toda clase de cosas con el aire acondicionado, con la cámara para preparar esto. Siempre todo tiene su proceso. Efectivamente. Y tú ya has visto un proceso del pre-Café Budapest. Sí, además estas cosas te unen mucho. O sea que... Ya Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la Universidad de Nos Verano... ha unido, sí. ¿no? Bueno, vamos a ir un poco al jamón. Vamos a ir a cortar. Lo que primero que quiero preguntarte, y es un poco a nivel de curiosidad personal, es ¿cuál es la situación realmente ahora mismo en la guerra de Ucrania? Yo la estuve siguiendo bastante, mucho por tu canal. Por cierto, recomiendo Cosas Militares en YouTube, para quien no le conozca. Y he hecho yo un apagón casi informativo porque a base de no ver, de esperar la gran anunciada, cacareada contraofensiva ucraniana, pero no ver ningún avance, da la sensación que se ha estancado todo. Ahora, los prorrusos, ¿no? En España y en Hispanoamérica siguen diciendo que Rusia ha ganado la guerra porque ocupa un 16% aproximadamente del territorio. Los ucranianos dicen que Rusia ya perdió la guerra casi desde el principio. ¿Cuál dirías tú ahora mismo, con tu conocimiento, que lo vas siguiendo casi cada día, qué es la situación actual? Bueno, pues en términos generales es más o menos lo que tú has comentado. Es decir, tenemos que la ofensiva ucraniana comenzó el 5 de junio, hubo un intento de romper las líneas rusas, se emplearon los mejores batallones blindados con los que cuenta Ucrania, los mejores medios de ingenieros entregados por Occidente. Aquel intento de ruptura inicial fracasó, como por otra parte era probable, al enfrentarse a la defensa en profundidad, este es el nombre técnico, luego podemos entrar si tienes la curiosidad en saber en qué consiste exactamente. Y a partir de ahí, pues pasaron a lo único que les quedaba realmente, que era, en esencia, iniciar una batalla de atrición. Entonces, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, una batalla de atrición de lo que ha hecho Rusia en Bakhmut, por ejemplo? Bueno, pues lo que hacía Rusia en Bakhmut, que era avanzar de colina en colina, y ellos ya asumían que era esto, y ir avanzando poquito a poco, con muchas bajas, hasta tomar Bakhmut. Aquí los ucranianos tácticamente, en apariencia, hacen lo mismo que los rusos, pero lo hacen con otra finalidad. ¿Cuál? Llevar a los rusos a un punto de colapso, es decir, provocar un desgaste asumiendo que va a llegar un momento en que el ejército ruso no lo va a poder sostener y se va a derrumbar. Y en ese momento hacer guerra de maniobras, es decir, poder volver a lanzar operaciones, a lanzar reservas, a hacer grandes avances en poco tiempo. Esa es la diferencia desde el punto de vista militar que tienen ambos bandos. Ahora bien, llevamos 2 meses de ofensiva, una campaña difícilmente se puede planificar más allá de los 3 meses porque es un periodo excesivo de tiempo. Y entonces nos falta un mes más o menos hasta el 5 de septiembre para ver si los ucranianos llevan a los rusos a ese punto de colapso. Si no lo logran, pues llegará la Rasputitsa, parón operacional, en fin, un momento ya en el que comprobaremos que la contraofensiva ha fracasado. Por ahora, en apariencia, no hay grandes logros ucranianos, únicamente han logrado reducir un saliente que había en el frente, el saliente de Velika Novosilka. Yo he leído 600 kilómetros cuadrados, que es nada. O sea, en total, en tres mordisquitos, digamos, ¿no? Al mapa. Pues, bueno, ya medir el avance en kilómetros cuadrados, porque qué es tierra de nadie, que ya te denota algo, ¿no? Sí, normalmente no lo mides en eso. Sí. Materialmente, ¿qué se ha logrado? El único éxito por ahora ucraniano ha sido reducir el saliente de Velika Novosilka. Había una serie de poblaciones que controlaba Rusia que formaban un saliente. Los ucranianos han logrado presionar ese saliente, han tomado el grueso del mismo. Es la única victoria táctica hasta la fecha, pero nada estratégico, ¿no? Y cuando se habla de en qué estado está la guerra, ¿no? Los ucranianos alegan una cosa. Los ucranianos en realidad no te van a decir que ellos han ganado, porque ellos dirán que han ganado cuando hayan recuperado el territorio de su país, ¿no? Los que decimos que ya han ganado somos normalmente los que no somos ni rusos ni ucranianos. A mi entender, porque en esencia lo que se esperaba el 24 de febrero es que Rusia metiera en vereda a Ucrania y la devolviera a su esfera de influencia, y no ha sido así, ¿no? Por tanto, ya eso en cierta medida es una victoria ucraniana. Es verdad que puede acabar siendo una victoria a costa de amputar un brazo, vamos a decirlo así, de perder una parte del territorio, pero con todo, estratégicamente Rusia pierde un país en el que tenía una influencia histórica desde hace siglos y lo va a perder para siempre porque pasaría a esfera de influencia occidental. Por eso, a mi entender, estratégicamente como mínimo Rusia ya ha perdido. Está por ver en qué estado queda Ucrania. Sí. Una de las cosas que suelo escuchar, sobre todo cuando ucranianos o la gente con muchas fuentes en Ucrania que suelo leer y escuchar y demás, es Crimea, casi por encima del Donbass. Que es algo que me sorprende porque parecería no tener sentido, primero porque el Donbass es más reciente
y Crimea ya llevan casi una década separados, porque étnicamente la población de Crimea es más rusa en general, ¿no? Mientras que en el Donbass hay ucranianos étnicos o gente que se define como rusos y ucranianos a la vez, y luego algunos únicamente rusos, ¿no? ¿Crees que estratégicamente tiene más sentido centrarse en atacar Crimea antes que la supuesta recuperación de Donbass? Todo esto en un escenario en el que realmente se pudiera. Bueno, realmente cuando... Y veo los ataques al puente una y otra vez, los drones que están enviando a Crimea. No sé si podría ser también un despiste táctico. Bueno, hay varios factores, ¿no? Cuando ellos hablan de Crimea normalmente lo hacen como algo simbólico, es decir, toda la intervención rusa empezó en Crimea, luego ya vino el Donbass, pero todo empezó en Crimea. Entonces, de alguna manera, si Crimea fuera reintegrada a Ucrania, supondría la victoria total ucraniana, la derrota total rusa. Y probablemente si cayera Crimea, el Donbass iría detrás, seguramente, ¿no? Porque sí han tenido fuerza para tomar ese territorio que es en el que había una población prorrusa, podríamos decir incluso, no sé si tanto como mayoritaria, pero indudablemente es muy numerosa. Pues es una victoria total. El punto es que, por lo que han apuntado las distintas autoridades estadounidenses del Reino Unido, pues lo normal sería que que si los ucranianos logran llegar a la frontera de Crimea, es muy probable que se les detendría en ese punto y es muy posible que se iniciara una escalada nuclear por parte de Rusia. Más allá de eso, los ataques contra la propia Crimea obedecen a dos lógicas. Una, degradar el poder naval ruso en el Mar Negro, que impone ese bloqueo naval. Al fin y al cabo, para un país que te priven del mar es fundamental. Y la flota rusa del Mar Negro es lo que le está haciendo Ucrania. Entonces a mí me interesa atacar la base naval de Sebastopol, que es el centro neurálgico de esa flota. De otro lado, Crimea es un gran nodo logístico desde el que se envían fuerzas a todo el resto del frente. Entonces me interesa aislar ese nodo, destruir sus puentes, en fin, todo este tipo de No acciones. obstante, ahora mismo Crimea es una isla, sobre todo tras la destrucción de la presa, y se ha transformado en una isla, ya no es una península, ¿no? Técnicamente sí, es una península y se le sigue considerando como tal, pero en la práctica ahora mismo... Bueno, hay muchos puentes, ¿no? Y es cierto que algunos de ellos han sido destruidos, pero bueno, eso se repara con relativa facilidad y celeridad, y a veces es incluso una ventaja ser una isla. Tengamos en cuenta que para los rusos ahora mismo una parte de su logística, porque la gente le puede parecer intuitivo, no vamos a emplear el ferrocarril o el camión, ¿no?, para abastecer a las fuerzas del corredor terrestre ruso, pero lo cierto es que el medio más eficiente siempre que se puede es el naval. Entonces, con el mar de Azov, desde Crimea o desde el otro lado de Rusia, se envían muchos buques a la costa rusa del Mar de Azov y ahí ya desembarcan y mandan los suministros directamente. De hecho, uno de los buques que fue atacado hace unos días en el puerto de Novorossiysk, que es la base de retaguardia de la flota rusa del Mar Negro, pues era un buque que se llama Ro-Ro, que significa Roll-on, Roll-off. Un buque Ro-Ro es aquel que abre sus compuertas, digamos, posa su panza sobre una playa, abre unas compuertas y de ahí salen toda una serie de vehículos blindados sin necesidad de grandes instalaciones. Lo estoy visualizando, creo que haberlo visto alguna vez. Claro, son buques para desembarcos incluso con oposición, es decir, que llevan cañones para batir fuerzas enemigas en una playa. Entonces es muy seguro porque mientras un ferrocarril puede haber un agente de inteligencia diciendo, oye, va para allá, tirad el misil, lo que fuere, un buque que va en alta mar, que nadie lo ve, que tal, que se mueve por la noche, llega a la playa, abre compuertas, se saca todo y se vuelve. Entonces, bueno, es importante aislar Crimea desde el punto de vista terrestre, pero el factor naval es tan o más importante. ¿Hasta qué punto crees que porque en la primera fase de la guerra, que yo diría que es hasta la retirada del cerco a Kiev, yo lo situaría más o menos ahí, parecía que no había un apoyo tan claro o tan presente como es el actual desde Occidente. Es como un mérito claro del pueblo ucraniano, ¿no? Sí. No se rindieron, Zelensky se mantuvo, ese gesto moral hacia su pueblo de yo no me voy a escapar de Kiev, yo diría que alimentó mucho, ¿no?, la moral de los ucranianos y aguantaron. Luego hay una fase más intermedia, que es cuando empieza a llegar munición principalmente de los países del este, munición soviética, ¿no?, que conservaban. Señor. Y ahí, sin ese apoyo, probablemente Ucrania no hubiera aguantado o no hubiera conseguido recuperar estos territorios que recuperaron, ¿no? Y ahora, sin embargo, ya el apoyo es total. La industria occidental más o menos está trabajando, se están construyendo nuevas fábricas o se están reabriendo y demás, ¿no? Se están dando los Leopard, entrenando
Esto te voy a decir lo que yo más o No, menos entiendo y tú me corriges y perfecto. tienes permiso en mi podcast para hundirme, no te preocupes. No, por Dios. Sin embargo, no se está notando, ¿no? ¿Dónde están los Leopard? ¿Necesitaban Leopard? O sea, es decir, al principio se vio que los tanques rusos pues caían como moscas, ¿no? Y los ucranianos pedían tanques. Y ahora mismo parece que está pasando algo parecido con los Leopard. ¿Hasta qué punto este apoyo total de Occidente está marcando una diferencia? Ninguna. Y luego, si quieres, sigue con la inteligencia, ¿no? Ucrania tiene ahora mismo a su disposición la mejor inteligencia del mundo y no parece estar usándola como al principio sí. No, a ver, es... Las fases del apoyo, bueno, la primera fase, como tú comentas, la batalla de Kiev era entregar lo que todos o muchos esperaban, que la batalla, aunque se alargase, la acabaría ganando Rusia. Entonces, al final, la prioridad era vamos a entregar algo que requiera días de adiestramiento u horas y punto. Entonces, era todo, sobre todo era armamento antitanque. Se les entregó más armamento antitanque del que tienen, yo creo que si sumamos Francia, España, Reino Unido y Alemania, igual sumamos todo el armamento antitanque que se le entregó a Ucrania, ¿no? Entonces, quiere decir esto que la prioridad era frenar a los tanques rusos. Y los tanques rusos eran una amenaza, no nos equivoquemos. Por eso se hizo ese pedazo de esfuerzo. Si no hubieran sido esa amenaza, en vez de enviar armamento antitanque, se habrían empezado a enviar otras cosas. Pero fue todo llenarles de armamento antitanque. Segunda fase de la guerra, ya hay una transición. Sabemos que los consumos de munición de artillería de todos se están disparando y hay que empezar a entregar cosas. Y ahí entran los países del este entregando material de origen soviético y también empieza a entrar Occidente entregando ciertas cantidades de munición de artillería, cañones y escalando la ayuda. Ya a partir de los éxitos hace un año de Ucrania durante sus distintas ofensivas, se empieza a iniciar un esfuerzo algo mayor, pero por ahora el esfuerzo industrial occidental no es grande. Es decir, los Leopard han salido de los arsenales, están fabricados hace más de 30 o 40 años. Es como si te entrego un coche de 1990, para que nos hagamos una idea, de 1980 inclusive. Por tanto... ¿Crees que ¿cómo se dice? Esto de las bombillas, ¿no? Que está todo programado para que en 5 años, o los móviles, ¿no? Que en 5 años, no sé cómo se llama. La obsolescencia programada, sí. ¿no? Bueno, en los temas militares no tiene por qué ser así. Es decir, un tanque de hace 30 años, si es bueno, sigue siendo bueno. Sí, pero a lo que voy es a que, así como Rusia sí está abriendo líneas de producción, nosotros, salvo en cosas muy concretas, no lo estamos haciendo. Nadie se está planteando fabricar tanques desde cero. Los rusos sí están fabricando tanques nuevos para su ejército. Nosotros estamos entregando pequeñas cantidades. ¿Cuántos Leopard se han entregado? 50, 80. Rusia se cree que fabrica unos 200 tanques al año. Entonces, para que nos hagamos una idea, no son grandes cantidades de material y la opuesta occidental no es tan grande como podría ser. Es decir, si Estados Unidos quiere, tiene centenares, miles de carros de combate blindados almacenados. Por ahora, ¿cuántos Abrams se han entregado? 4. Porque también es verdad que hay un tema de logística, porque el Abrams solo para arrancarlo consume 15 litros. El arranque, el hacer así con la llave. Imagínate la logística de mover un batallón, una división, un cuerpo de ejército de eso. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿Occidente está apoyando a Ucrania? Sí. ¿Se está entregando material? Sí. ¿Hay un esfuerzo industrial? Material nuevo, mínimamente, lo hay en municiones de artillería. Me imagino. Y vamos, de hecho voy a publicar un vídeo en el canal analizando un poco todo este tema y la conclusión es que hasta... La primicia aquí la damos. Vamos aquí. Y analizando el tema de los consumos de munición de artillería, los planes europeos y estadounidenses. Y una de las conclusiones es que probablemente hasta 2025 no se podrá superar la producción de artillería que tiene Rusia, que es bastante elevada. Entonces, quiero decir que se ha hecho un esfuerzo, pero tampoco te creas que ha sido un esfuerzo urgente o tal. Tenemos material más avanzado, pero lo entregamos en pequeñas cantidades. ¿Y por qué crees? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos está...? Claro, la idea es que sí, que nos estamos nosotros desangrando a nivel de nuestros suministros y demás, porque preferimos que luchen, ¿no? Que las muertes, los cuerpos, es muy triste hablar así, pero sí. En plata, ¿no? Que los muertos los pongan los ucranianos, que además quieren defender su país. Nosotros gastamos este material viejo, ya recompondremos y tendremos material nuevo, pero tú ahora me estás diciendo que en realidad no, que no estamos dando tanto... No, yo te digo más, en toda Europa tú ahora quieres... ¿A qué se debe? Pues a que en esencia cuando acabó la Guerra Fría tú piensas que los presupuestos de defensa se redujeron más del 500%. Vamos, que
hubo unos recortes tremendos. Las sociedades ya no veían la necesidad de la guerra y la industria decreció acorde a esas necesidades. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una fábrica de munición de artillería y ¿cuánto fabrico? Pues ¿cuánto consume un ejército en tiempo de paz para adiestramiento? Si cada pieza de artillería gasta al año en adiestramiento 40 proyectiles y hay 200 piezas de artillería en un ejército como el español, pues 200 por 40. Echa cuentas, ¿no? Que serían 800 proyectiles, 8.000 proyectiles, 8.000 proyectiles al año. Me suena que... En Ucrania al día se consumen 20.000. Creo que fuiste tú quien lo dijiste, que Rusia, los misiles balísticos estos que estaban usando, que tampoco eran muy precisos, y bueno, por eso hubo ciertas cosas que pasaron, ¿no? Ciertas desgracias, en un día gastaba todo lo que tiene España en general. En un día los ha llegado a gastar. Sí. Y sigue teniendo. Sí, los rusos, dentro de que no tienen un arsenal comparable al chino o el estadounidense de misiles, es un arsenal de miles y miles de misiles. Todos los demás tenemos cantidades mucho menores. España tiene 40 misiles, que eso es lo que gasta Rusia en... Vamos, ha habido días que han gastado 300, los días más álgidos de la guerra. Quiero decir con esto que con eso no haces nada, te da para 4 ataques. No es que hay misiles más o menos precisos de los rusos, otros han demostrado problemas y carencias en la precisión, pero nuevamente es una cuestión de producción. Y yo creo que la filosofía de diseño soviética, que era cantidad, está demostrando en muchos sentidos tener la razón. Es decir, que pensemos, por ejemplo, un país como Ucrania, con el gasto en defensa, 1,2% del PIB antes de 2014, o sea que no era un gasto en defensa, no vayamos a... Sí, no era Grecia. No, ni ¿no? España. Bueno, a ese nivel estaban, pero con el 1,2% de su PIB. Ya, que es mucho menor. Yo decía Grecia porque es exagerado, es lo contrario. Sí, o sea, exacto. Grecia y Turquía tienen un gasto... Cierto, efectivamente. Amplísimo. O sea, el ejército de Grecia es mucho mejor que el español. Claro, pero imagínate que los ucranianos con ese nivel de gasto de PIB pueden permitirse una flota de unos 800 carros de combate soviéticos. T-64BV es el modelo concreto. Piensa que España, con ese mismo nivel de gasto, se puede permitir 300 Leopard, como mucho. Quiere decir esto que un país con mucho menos dinero ha podido mantener una flota de tanques el doble de grande que la española. Entonces, el carro soviético era más barato, no protege también a la tripulación, todo eso es cierto, pero... Bueno, vimos las imágenes esas, ¿no? De que ponían los soldados que iban en el tanque, ponían una especie de protección. Sí, las rejillas. Eso os lo puedo explicar además si tenéis curiosidad cómo funciona. Puede tener su eficacia, ¿eh? No es... ¿Sí? Sí, no es... Yo creía que era un tema... Yo lo pondría... Un efecto placebo, yo creía que era. A ver, no es sumamente eficaz, pero mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Y por qué no viene de serie? De hecho, en Afganistán, casi todos, muchos de los blindados que empleábamos tenían ese tipo de blindaje de rejilla. El blindaje de rejilla lo que sirve es para impedir que se cierre el circuito eléctrico al romper la espoleta de un arma que llega al chocarse. Entonces la espoleta está en la zona frontal. Al chocar y romper la espoleta no se cierra el circuito eléctrico y no se puede activar el explosivo. Y hay imágenes de cómo está enclavado ahí el proyectil, se ha quedado atascado y no se ha detonado, por ejemplo. Entonces también sirve para predetonar la carga explosiva a distancia del blindaje. Las cargas explosivas, si sobre el papel pueden perforar 50 centímetros de blindaje, si tú las detonas a distancia de ese blindaje, luego la cifra final se reduce mucho. Entonces no es infalible y un misilazo, pues es un misilazo, pero tampoco es una tontería. Piensa que si tú te metes en combate urbano, como estamos ahora en este edificio, me disparan desde arriba, es mejor tener esto que no tener nada, ¿no? Pero bueno, esto es una pura curiosidad. Ya. Con el conocimiento que tienes, y no quiero que hagas aquí una predicción aquí de como si fueras futurólogo, ¿crees que va a haber un intento final de empuje por parte de los ucranianos que además pueda salir lo mismo mal? ¿No? Porque al ver que el tiempo se les acaba antes de que llegue el otoño, ¿crees que puede haber un intento exitoso o no? ¿Qué es no sé. Sí. ¿A ti a qué te huele, digamos? A ver, me huele... A mí olerme me huele a guerra estancada. No a guerra que se ha acabado, ni a guerra congelada, sino a guerra que sucede, en la que nadie avanza, en la que hay muchos muertos, pero nadie logra grandes éxitos, ¿no? Primera Guerra Mundial. Eso me huele a mí a eso. Pero bueno, hay otras posibilidades y no hay que descartarlas, desde luego. Una, ¿cuál es? Al final, como os he dicho, están jugando una batalla de atrición. Están jugando a llevar a los rusos a un punto de colapso.
Esto depende mucho de la capacidad de generación de fuerzas de los rusos y de la eficacia táctica de los ucranianos. ¿Cuánto desgaste inflijo y cuánto pueden reponer ellos? Esas son las dos cuestiones sobre las que no tenemos certidumbre. ¿O cuánto quieren reponer? O sea, ¿hasta qué punto? A los rusos todo lo que puedan. Pero ¿cuánto tiempo puede Rusia estar en esta situación? De en reenfocar toda su industria o gran parte de su industria y de los recursos que tenían del petróleo y del gas a mantener esta guerra. Las guerras son muy caras. Sí. Sobre todo las guerras que haces fuera de tu territorio, ¿no? O sea, porque por el otro te estás defendiendo y tienes que ir con todo. Es un tema de supervivencia. Estas guerras son muy caras y cada vez va a ir habiendo más dudas, más presiones. Ya hemos visto lo que ha pasado con el tema de Wagner, que si quieres lo podemos comentar. Sin problema. ¿Qué crees que ha ocurrido? ¿Crees que es un farol? ¿Crees que era una especie para medir cómo iban a reaccionar los occidentales? ¿Crees que ha sido una jugada para justificar un movimiento hacia Bielorrusia? A ver, por partes, ¿no? De un lado, el Estado ruso, aunque a muy largo plazo Dios sabe lo que podría pasar, digamos que en el plazo de un mes pueden sostener eso, creo yo, o deberían poder, pero es verdad que uno nunca sabe en qué punto están y si les pueden llevar a ese punto de colapso. En todo caso, eso sucedería, yo creo, antes de la primera semana de septiembre, ¿vale? Esto de un lado. En cuanto a lo de Wagner, pues Estamos en agosto, a principios de agosto, lo digo, Sí. para quien lo vea posteriormente y esté efectivamente, que confuso con las podrá fechas. evaluar. Entonces, lo normal es que si sucede algo, pase antes de la primera semana, o en la primera semana de septiembre. Esto de un lado. En cuanto a Wagner, ¿qué sucedió? Bueno, una pugna con el Ministerio de Defensa. Un tal Prigozhin que, no sé cómo decirlo, lo veo como un tipo descarnadamente sincero. Un tipo que obviamente tiene apoyos dentro de las cúpulas de Rusia, si no estaría ya muerto. Nunca habría llegado... ¿No lo está? No lo está. Por ahora no. ¿Ha salido? Yo creo que Alguien puede estar llevando su Telegram, ¿eh? yo creo que le acabarán liquidando. Yo creo que o sea, desde el momento en Pero el que no es la única opinión, ojo. no entró, yo digo, este es hombre muerto. Y se va a Bielorrusia encima. Pues sí, pero... Se han encontrado a desertores en Londres y los han conseguido liquidar. Y se va a Bielorrusia. No, y él de hecho ha estado en Rusia estos días. Y ha estado en la cumbre Rusia-África haciéndose fotos. O sea, que le han permitido estar ahí. Wow. Comentaba... Hay dos versiones. Yo me quedo... ¿no? Como explica mi amigo Guillermo Pulido, al que os recomiendo seguir siempre, pues... y es cierto, ¿no? Yo creo que es la visión general, pues Putin es el centro de un juego de equilibrios entre oligarcas y intereses dentro del Estado ruso, digamos, y fuera del Estado ruso. Entonces, lógicamente un tipo como Prigozhin formaba parte de ese juego de equilibrios y tendría sus apoyos. Desde este punto de vista, a Prigozhin no se le van a aplicar grandes medidas coercitivas porque, de alguna manera, sería romper ese juego de equilibrios. De otro lado, están los que pensamos que precisamente Prigozhin ha puesto en peligro ese juego de equilibrios al hacer lo que hizo, se ha pasado y merece un castigo. Y yo creo que ese será su destino en algún momento. Pero es verdad que por ahora parecería que tienen razón quienes tienen la tesis contraria, ¿no? Porque está vivo, se pasea por Rusia, parece que se le ha respetado, ¿no? También es verdad que al Estado ruso le interesa tener a Wagner para sus operaciones en África, que esto nos afecta a nosotros. Pero una cosa es tener a Wagner y otra cosa es que este tipo siga vivo. Puedes tener a Wagner y eliminar a este tipo. ¿Hasta qué punto unos mercenarios tienen lealtad no lo sé. a este hombre? Sí que es cierto que se le ve muy honesto, se le ve muy pasional, muy ruso además, como que él es quien realmente, ¿no? Junta todas las virtudes del espíritu ruso y por eso tiene muchos seguidores. Tiene claro, cierto predicamento, pero yo sobre todo lo veo como un tipo que en su pugna descarnada con el Ministerio de Defensa, porque al final el problema ¿cuál fue? Que tú has creado dos ejércitos. En una sola guerra tenías a dos ejércitos. Uno ganando protagonismo y disputándole al ejército ruso el acceso a la logística, todo eso. Y en ese choque el Ministerio de Defensa ruso llevaba las de ganar. Shoigu, ¿no? Exacto, Shoigu y Gerasimov puteando a Wagner, si se me permite la expresión, ¿no? Privándole de municiones, en fin. Y ya llega un punto en que cabreado, yo creo sinceramente que él quiere marchar a Moscú y es posible que ni siquiera tuviera la intención de deponer a Putin, sino que iba solo a por el ministro de Defensa, pero organizó una especie de golpe extraño de palacio. En última instancia se negoció con él antes de que llegara a Moscú, también porque creo que, hombre, una batalla campal a las puertas de Moscú, teniendo encima que sostener un frente contra los ucranianos, hubiera sido una imagen de desorganización. Los moscovitas, que ahí sí que está el corazón de Rusia, no es en Belgorod, no es en Rostov, es en Moscú.
los moscovitas viendo una batalla en su propia ciudad dirían, pero esto nos daría una sensación de desastre, ¿no? Y de vulnerabilidad también. Claro, totalmente. Entonces, Porque ahí el moscovita está. ahora mismo está seguro, bueno, ha habido unos ataques con drones en Eso es el... parte también del esfuerzo ucraniano por llevar la guerra un poco a los rusos, ¿no? Pero sí, así es. Entonces, bueno, intentó esto, se le dio una salida y él acabó tragando. Pero sí, la verdad que ha sido una de las cosas más sorprendentes de la guerra. Entonces, ¿tú ves alguna posibilidad realmente de, bueno, recuperar alguna posición muy importante antes de que se vuelva a meter la guerra en el congelador? ¿O no? Sí, a ver, la posibilidad está ahí, es a lo que han jugado los ucranianos. Se va a Entrar en Melitopol o llevarla... No, a cortarles Melitopol. a la mitad, digamos. Melitopol ni en broma. Pero Eso sí. sería lo más interesante, ¿no? Dejarles a la mitad y con... Sí, pero tanto, o sea, no creo que en esta campaña puedan llegar a algo así. Creo que pueden llegar a Tokmak, o sea, romper bien la defensa en profundidad rusa. Eso digamos, mejor escenario para Ucrania, romper todo el frente defensivo ruso y llegar a Tokmak y conseguir un éxito que no parece probable en estos momentos. Escenario probable, lograr entrar hasta la mitad de la línea defensiva, tomar algunas localidades, pero sin romperlo del todo. Escenario desastroso, Ucrania se queda tal y como está. Y ya está. ¿Por qué sería desastroso? Pues porque al final pensemos que los ucranianos llevaban a la defensiva desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Este era su momento también, ¿no? Pensad, sí, que dentro de no tanto se va a cumplir un año. Un año sin que nadie avance, un año en el que te has preparado, has acumulado recursos, le has pedido ayuda financiera a Europa. ¿Y qué resultados has presentado? Prácticamente ninguno. Eso da una sensación de ¿por qué financiar una guerra así? ¿Por qué seguir una guerra así? Claro, luego está la voluntad de Ucrania de seguir esto. Yo creo que los ucranianos siguen teniendo la voluntad. La otra duda es, ¿va Europa y Estados Unidos? Si no se consigue nada en esta contraofensiva, vamos, o una parte de Europa o de Estados Unidos van a presionar a Ucrania para que negocie la paz Sí, este porque también invierno. Occidente empieza a acumular cansancio, ¿no? Sí. Empieza a haber voces. Hace poco me llegó un vídeo, que no sé si es fake o no, hoy en día ya nunca tienes la certeza, de una especie de fiesta en una piscina de Kiev, de estos días pasados, ¿no? Decía, en julio, Kiev, 2023. Y parecía una fiesta muy animada. Había muchas más mujeres que hombres, que tiene sentido, si Sí. lo piensas, ¿no? Los hombres a morir. Claro, pero parecía como si fuera, no sé, una fiesta de Bueno, Ibiza, ¿sabes? No, Estas imágenes, aunque sea falsa, pueden estar calando, sobre todo en Estados Unidos. Yo escucho muchos mensajes de republicanos y algún demócrata que ya está diciendo, no podemos tener, aparte de nuestra población, muriéndose con pues las drogas nuevas, ¿no? Todo lo que estamos viendo, el fentanilo, no hay programas, nos dicen que no hay dinero, hacemos el tope de gasto y estamos mandando miles de millones o billions, como dicen ahí, a esto, y mientras tanto estos están de juerga y no consiguen ningún avance. Ese cansancio occidental, ¿lo ves que puede suceder? Yo creo, hombre, indudablemente puede suceder. No tengo la sensación de que esté ahora mismo tan maduro, pero es verdad que esto puede ir por debajo de la mesa y no ser tan observable. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en el otoño de 2024, no falta tanto para eso. Entonces, un Biden, que tampoco es el presidente más popular de la historia, puede ver en la guerra de Ucrania algo, bueno, pues a cancelar, a concluir a la mayor brevedad. Pero tampoco tengo tan claro que eso sea un factor fundamental para la política interna de Estados Unidos, ni que sea tan importante. Más allá de eso, además, tampoco está claro que un Trump, por ejemplo, fuera a cambiar mucho la actitud de Estados Unidos respecto a la guerra. Él afirma que sí. Bueno, afirma muchas cosas. Pero luego hay más continuismos de los que parece en la política exterior de Estados Unidos. Entonces... Y quizá él haría lo que dice, ¿no? Yo 2 semanas me sentaría con Putin, Sí. encerrados 3 días y saldríamos con un acuerdo de paz. Puede ser, pero hay que tener en cuenta que aquí se plantea siempre esto como una dependencia unidireccional de Ucrania respecto a Estados Unidos, pero no es así, es decir, es demasiado grande para caer, es como rescatar a un banco que ya tiene los ahorros de muchos consumidores. Entonces, Ucrania es una apuesta política y de prestigio. Tú no puedes dejar caer a un aliado al que le has apoyado de esa manera porque la imagen que das es terrible, lógicamente. Entonces, Estados Unidos también está en buena medida atado a su compromiso con respecto a Ucrania. No pueden llegar un día y decirles, oye, nada, que no combatáis. Es verdad que los ucranianos tendrán que avenirse a términos, pero quiero decir con esto que Trump
igual que anunció que se iba a retirar de Siria y iba a dejar a los kurdos a los pies de los caballos, a los pies de los turcos, en última instancia se vio obligado a recular completamente, a protegerles y todo esto. Por tanto, con Ucrania puede ser que haya un descenso del apoyo a Ucrania, puede ser que se busque una salida negociada, pero tampoco tiene por qué ser algo inmediato o a cualquier precio, ni mucho menos. Vamos a cambiar el área geográfica, es un tema que controlas mucho y de hecho eres de los pocos españoles que comentan todo este tema. Cuéntame hasta donde puedas, no te voy a poner ningún compromiso, la situación con Marruecos, ¿no? Está esta frase de ¿qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos? La habrás escuchado. ¿Qué crees que le debe Pedro Sánchez o este gobierno o el PSOE históricamente o el Estado español a Marruecos para esta actitud que en la Universidad de Verano del año pasado nos contaste un poco, ¿vale? Hasta donde puedas llegar, si ha habido alguna novedad, algún cambio que está ocurriendo. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué le debe España a Marruecos, no? Y a partir de ahí tendríamos... Yo me he permitido personalizarlo un poco más desde el meme de qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos. Pedro Sánchez, el PSOE, hasta donde tú quieras. España, ¿qué le debe España a Marruecos? Los servicios secretos marroquíes, en sus distintas vertientes, en la vertiente militar, en la vertiente más política, si queremos, pues tienen influencia en distintos sectores de nuestro país. Por ejemplo, pues en sectores empresariales, tienen influencia en partidos políticos, ¿no? Dentro de estos, como afirma el propio Ignacio Zembrero, que es uno de los periodistas más prestigiosos en este ámbito, pues el PSOE es el más influido, según se cree, de los grandes partidos políticos por parte de Marruecos. Lo que no es óbice a saber que el resto de partidos políticos, incluyendo, por ejemplo, el Partido Popular, pero a todos tienen algún grado de influencia por parte de los marroquíes. Lo que hasta cierto punto sería normal, probablemente cruza extremos en el caso de determinados partidos políticos. Uno de los métodos, ¿no?, que tienen ellos, por lo que se observa, para captar gente, pues a menudo empieza con los viajes, simple y llanamente. Invitan a viajes pagados. Y a partir de ahí, pues pueden pasar muchas cosas. Lo relevante aquí, ¿qué es? Que se corrompe y se malogra una estrategia coherente respecto al país africano por parte de nuestro Estado, que debería ser algo vital y algo concitado entre todos los partidos políticos. Me explico. En última instancia, cuando hablamos de las relaciones con Marruecos, lo más grave, lo más valioso que nos estamos jugando es la vida de decenas de miles de compatriotas. Porque recordemos, y lo dijo el periodista Javier Otazu, que junto a Ignacio Zembrero es de los que mejor conoce Marruecos, los que ha escrito los pocos libros más interesantes porque ha vivido allí, entre otras cosas, y tiene muy buenos contactos con los marroquíes. El Sáhara Occidental es un proyecto generacional que va a cerrar Mohamed VI. Y ahora va a venir el hijo de Mohamed VI, que es Mulay Hassan. Y como el propio Javier Otazu afirma, el proyecto generacional de Mulay Hassan será Ceuta y Melilla. Y ya hemos visto lo que hicieron con el Sáhara Occidental. Hay un documental que os recomiendo, se llama La Guerra de los Muros, que explica cómo se conquistó el Sáhara Occidental, cómo le supuso 10 años de guerra, de muertos, de gasto tremendo en defensa. Y al final lo han conseguido. Lo que nadie reconocía hace 30 años, lo está reconociendo Israel, lo está reconociendo Estados Unidos y casi lo vamos a reconocer nosotros. Casi. Tienen una voluntad real. Para ellos el Gran Marruecos, que es su imperialismo marroquí, no es una entelequia, no es hablar del Imperio Español, que es algo que todos sabemos perfectamente muerto. Para ellos eso es algo que abarca territorios concretos, que incluye Ceuta, Melilla, las Canarias, parte de Argelia, parte de Mali, parte de Mauritania. Hemos visto cómo lo han llevado a cabo con el Sáhara Occidental y hemos visto cómo se niegan a reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, al punto de disputarla. Por algo en Google Maps figura como territorio en disputa. Por algo han dado licencias para la construcción de una piscifactoría en las... ¿Cómo es posible, perdona, cómo es posible que Google pueda poner territorio en disputa en Ceuta y Melilla? Sí, bajo toda ley internacional, bajo la ONU, eso no es territorio en disputa. Bueno, Gibraltar no es... también lo pone, o sea, ponen... Pero Gibraltar está en la lista de territorios por descolonizar. Sí, pero, quiero decir, no, que es discutible también. Ese sería otro tema. No, pero Google se cura ahí en salud y todo lo que haya un poco de disputa, aunque sea un empeño de Marruecos, porque ni siquiera los países árabes reconocen a Ceuta y Melilla como parte de Marruecos. Pero bueno, la cuestión, lo que hay que tener aquí en cuenta es que se trata de la vida de nuestros conciudadanos, que puede sonar
desde Galicia o desde Asturias o desde el País Vasco o desde donde yo vivo, desde Castilla y León, algo lejano. Pero pensemos que es gente como tú y como yo que un día puede verse en un intento de Marruecos de echarles, de dominarles, de imponerles una dictadura. O sea, y además Canarias está en los planes también. Quiero decir con esto que lo primero de todo es proteger las vidas de tus ciudadanos. Y digo una cosa, me sorprendería mucho que pudieran entrar en Canarias. Imagínate, Sí, pero... política ficción. Si se diera el caso, en Canarias está súper poblado. O sea, son 2 millones de personas. O sea, ahí es la mitad de la población de Castilla y León, Canarias. Y son islas. Sí, Es decir, no me imagino, y además que conozco muchos canarios, no me imagino que los canarios se dejen... Primero, el ejército español, ¿no? Que imagino que debe tener un plan de contingencia muy bueno. Y segundo, que los canarios acepten eso, no sí, lo veo tan claro, ¿eh? Sí, pero piensa que cuando se... Ceuta y Melilla Pero es complicado. Pensemos que cuando se produjo la Marcha Verde tampoco nadie imaginaría... Pero ¿cómo haces una marcha verde por el mar a unas islas No, pero de sí, 2 millones de personas? No es una cuestión simplemente de eso. Es una cuestión de que, bueno, pues hay una serie de territorios que están más cerca de África que de Europa. Y son proyectos generacionales. No es que Mulay Hassan vaya a ir a por Canarias. Mulay Hassan irá poniendo las bases para ir a por Canarias su hijo o su sucesor. Él va a centrarse en Ceuta y Melilla. Pero cuando ellos instrumentalizan la migración, cuando ellos hacen una serie de cosas, cuando ellos financian el día del trono entre los partidos políticos locales de Canarias, cuando ellos hacen todo eso, no lo hacen por nada. Es decir, es parte de una estrategia a muy largo plazo. Cuando se produjo la Marcha Verde, nadie imaginaría que los marroquíes tuvieran la menor posibilidad de entrar en Ceuta y Melilla. Sabíamos entonces que podíamos machacarles. Como Israel destrozó a los países árabes en sus guerras árabe-israelíes, teníamos un ejército muy superior, teníamos una situación muy distinta. Han pasado 50 años y hoy las cosas son muy distintas. Entonces, esto parece lejano, pero las cosas van cambiando y ellos son hábiles jugando en esta materia. Y lo importante, un Estado serio y un país que tenga amor propio no se puede permitir que a decenas de miles de ciudadanos de su democracia los vapuleen y los pisoteen. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si no somos capaces de meterles a los marroquíes la idea de que no les merece bajo ningún concepto ir a un conflicto por esto, vamos a acabar teniendo un conflicto, vamos a acabar viviendo un intento por su parte de hacerse con Ceuta y Melilla, y ese día ya dará igual la disuasión, ese día los costes de todo, ese día las relaciones que se han construido, las relaciones económicas, las relaciones de seguridad, la lucha contra la migración, todo eso volará por los aires junto a Ceuta y Melilla. Por tanto... ¿No crees que Perejil, creo que no vamos a tener tiempo de explicarlo para aquellos de nuestros seguidores que sean muy jóvenes, no se acuerden o lo desconozcan? Buscad el incidente de Perejil, del islote de Perejil. ¿No crees que Perejil fue esa respuesta de ni por este trozo de tierra que hay un pastor y 2 ovejas y una caseta, exacto, os vamos a dejar? Exacto. Y eso ya nos lo están haciendo otra vez. O sea, en el islote Perejil, territorios en disputa, islotes ahí en el norte de África que España controla, que realmente no está clara de quién es la soberanía. Los marroquíes... Bueno, yo creo, y mira que no soy yo muy patriota, ¿no? Y yo creo que está clarísimo que esos peñones son soberanía española. Yo es que no he escuchado nunca así como que internacionalmente se dude. Pero eso es con Ceuta y Melilla. Con todos esos peñones ya es una situación más gris, ¿vale? No con todos, pero con algunos, incluido Perejil. Es una situación bastante más debatible, si quieres. Pero bueno, es una cuestión de poder y de política. De mis líneas rojas, ¿dónde están? En Perejil, para los que no lo hayan oído, pues simplemente los marroquíes colocaron una pequeña guarnición. Y aquella guarnición recibió una respuesta, se envió a las fuerzas especiales del ejército de tierra a sacarles de ahí con el riesgo de una guerra. Y se llamó a los estadounidenses, a Colin Powell, para que intercedieran a nuestro favor. En aquel momento teníamos una política muy proatlantista. Y todo eso pagó. Es decir, se vapuleó a los marroquíes, se les metió en cintura y se les echó para atrás, de una manera muy clara. ¿Qué han hecho ahora ellos? Han concedido licencias administrativas para la explotación de las Islas Chafarinas. Eso es un síntoma de soberanía, es decir, quien concede licencias es porque controla el territorio. Están diciendo controlo Chafarinas y se les ha permitido colocar esas piscifactorías. Si tú les dejas irnos comiendo este espacio de seguridad entre Ceuta y Melilla, que son los territorios despoblados en disputa, tú les estás dejando aproximarte. Y hay una cosa en estudios estratégicos que aplican mucho los marroquíes, que es lo que se conoce como táctica salami. Una táctica salami es aquella en la que troceas el objetivo en rodajas porque no puedes ir a por el completo, digamos. Eso es lo que hacen los marroquíes. Entonces hay que frenarles
lo antes posible y hay que mostrarles firmeza. Si no hay voluntad, aunque haya medios, aunque haya un ejército, no vamos a ejercer disuasión, no van a captar el mensaje y les puede pasar como a Putin. Tú piensas que vas a entrar en Kiev en 24 horas y oye, te confundes y ya tienes el conflicto montado. Por eso la disuasión es muy rentable, porque evitas que lleguen a pensar que tienen una posibilidad. Y eso es lo que hay que dejarles muy claro. Y nuestra sociedad y nuestros partidos políticos, con su falta de visión, con su falta de coherencia, no están lanzando el mensaje firme y claro que se debería mandar. Es que yo, hablando con conocidos míos sobre este tema, te vas a sorprender o no, se ríen directamente, lo dan por imposible. Como, pero ¿qué dices? ¿Pero qué cómo se va a meter Marruecos? O sea, lo ven como algo completamente de fantasía. Sin embargo, al final no es tampoco la percepción del ciudadano a pie español, que lo ve como un imposible, ¿no? Sino la percepción de Marruecos y de los ciudadanos de Marruecos. Si les están prometiendo algo que es posible, aunque sean 20 años, en 40, ¿no? ¿Qué crees? Medidas claras, ¿no? Y voy a avanzar a otro tema porque tampoco quiero robar mucho de tu tiempo. ¿Qué crees? ¿Qué medidas crees? No ya políticas, que creo que son muy claras, ¿no? Menos está en la fiesta del soberano de Marruecos, ¿no? Porque esta a mí me pareció un esperpento. Medidas claras a nivel militar, que es el campo que tú controlas, que debería hacer, pues no sé, en los próximos 10 años el ejército español, el Ministerio de Defensa, para enviar esa señal de aquí nos estamos preparando, España no está en retirada y vamos a poner el dinero y los medios para que esto no ocurra. Ni os atreváis. Que quede claro, vamos a ser amigos, ¿no? Perfecto, exacto. Pues mira, yo aquí medidas concretas, ya digo, no políticas. Yo, efectivamente, lo primero que reforzaría son primero la fuerza aérea. Tenemos que tener una fuerza aérea que pueda conseguir la supremacía aérea sobre ellos, porque eso en caso de guerra para mí nos garantiza que les podamos derrotar. Llegado el caso, el combate urbano es muy complicado, tú puedes reforzar con infantería las ciudades, aguantar ahí y que la fuerza aérea los machaque. Entonces, fuerza aérea, vital. Fuegos de largo alcance, es decir, ahora mismo sus lanzacohetes tienen más alcance que los nuestros, su artillería tiene más alcance y precisión que la nuestra, están comprando HIMARS, nosotros seguimos con cañones de hace varias décadas, entonces... Fuegos de largo alcance, si entramos en una guerra de salvas a lo largo del estrecho, incluso poder dispararles desde la península, territorio OTAN, hasta Marruecos sería una cosa muy interesante. Y esto en cuanto, pensando en una guerra de alta intensidad y pensando en disuasión pura y dura. Ellos van a jugar a la táctica salami, van a jugar en la zona gris, van a jugar al conflicto sin llegar a la guerra. Entonces... hay que desarrollar herramientas de zona gris, hay que desarrollar métodos en los que empleemos las ONGs, la comunicación estratégica a través de los distintos diarios españoles e internacionales, cuentas en redes sociales y servicios de inteligencia, unidades de fuerzas especiales de incógnito para operar en esa zona gris. Sabotear una instalación dentro de Marruecos de manera secreta, sin que sea obvio, como un mensaje, emplear herramientas cibernéticas. En fin, todo esto que forma parte del control de la escalada previo a la guerra, para darles un susto, para que vean que vamos en serio. Esto es mucho, me recuerda todo lo que dices a lo que hace Israel, ¿no? El tipo de guerra preventiva, que no es guerra declarada, que suele hacer Israel, ¿no? Siempre ir a la fábrica que está desarrollando X, sabotear por aquí, sabotear por allá, para siempre tenerlos débiles y con miedo. Es decir, no creo que a día de hoy ningún país árabe tengan la cabeza siquiera atacar a Israel. Esos tiempos creo que han pasado. Los persas ya es otra cosa, ¿no? Sí. No sé si es wishful thinking, pero me ha recordado mucho, pues, es decir, si tú sientes que tienes una amenaza inminente, bueno, no inminente, pero continua, ¿no? Hay parte de tu territorio que está potencialmente en peligro, tienes que estar continuamente como, ¿no? Sí, disminuyendo las posibilidades de que suceda. Exacto. Una cosa clave serían las operaciones psicológicas. El problema es que hay una regla que impide a las unidades de operaciones psicológicas del ejército hacer operaciones psicológicas sobre su propio país, sobre España. Pero yo creo que sería interesante que se permitiera para reforzar la información y la moral a nivel interno. Es decir, la gente, primero dentro de España y segundo fuera de España,
se debería hacer un esfuerzo porque sepa lo que tenemos delante, para que cuando llegue el día no nos coja desprevenidos, sino que haya una conciencia de esto, y que a nivel internacional se entienda la amenaza que enfrenta España, a nivel Unión Europea se entienda, y así llegado el día, si adoptamos medidas que tengan que ser duras, que contemos con un apoyo, un respaldo y una comprensión, porque si no la gente no conoce en general este problema de España y correríamos el riesgo de quedarnos solos, que es lo que no nos debe pasar. Eso, y es lo que le ha pasado a Armenia. Claro, hay países que... ¿No? Es que decir, como de repente nadie... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese territorio? ¿Pero cómo? ¿Es un enclave? ¿Pero por qué está aquí? ¿Por qué no está allí? Pero la población... Mucha gente informándose y como nadie comprendía, nadie tenía la vista en esa parte del globo, pues ya está. Ha habido, ¿no? Se han cogido un territorio y hasta dentro de 5 años, ¿no? Clavado. Nos vemos en 5 años. Exacto, no queremos acabar como los armenios, efectivamente. Vale, pues mira... hemos visto un poco, hemos hecho una actualización un poco de la clase magistral que nos diste en la Universidad de Verano, ¿no? ¿Dónde están ahora estos dos conflictos que interesan a España? Te iba a preguntar por un tema de innovación, ¿no? Que hemos estado tratando en el Juan de Mariana últimamente, el tema de la inteligencia artificial y el tema de los drones, que han sido muy protagonistas ¿no? al menos en los anteriores meses, y han cambiado de alguna forma cómo se hace la guerra, o al menos como todos nos la imaginábamos. No sé, ¿ves qué capacidad de influencia crees que ha tenido? ¿Los drones han venido para quedarse o es un armamento concreto que se está usando ahora en este conflicto concreto, pero no tiene, no sé, cómo ha cambiado la guerra y sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? ¿Supone una amenaza para la defensa de los países? ¿Qué se puede hacer? No sé. Cuéntame un poco si te has parado a pensarlo. No, sí, desde luego. Bueno, a ver, en esta guerra aún la IA ha tenido probablemente influencia en materia de inteligencia, análisis de imagen de satélites, todo eso, porque sirve para priorizar blancos y todo eso. Los drones han estado muy presentes, pero a menudo no contaban con inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido aún están muy en paños menores, por así decirlo. Obviamente la inteligencia artificial empieza a ser el presente y va a ser el futuro de la guerra. Obviamente los drones van a ser uno de los principales beneficiados de todo eso. En esta guerra ya han cambiado mucho. Probablemente hay cosas que aún han sido más importantes, como la artillería tradicional, como un proyectil tonto, no guiado, un hierro relleno de explosivo. Eso ha marcado la guerra, es lo que la está marcando aún. Pero es cierto que por la cantidad, la facilidad de fabricarlos, creo que van a acabar reemplazando a la artillería que hasta ahora era la reina del campo de batalla, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Y en parte al poder aéreo. Entonces, no han sido tan vitales como mucha gente cree. Han sido importantes, pero lo importante... Yo creo que es la primera guerra en la que es un factor a tener en cuenta. Sí. En Siria es donde se empezaron a aparecer, ¿no? Los drones, pero era otra cosa. Era como que Obama mandaba unos drones para atacar a unos líderes por ahí. Era como cosa más selectiva, ¿no? Pero ahora es cuando están los drones, son un elemento más, como la artillería, pues ¿no? Sí. Me parece como un elemento más, ¿no? Claro. A dos niveles. Uno para, pues fíjate, los drones que han atacado, ¿no? En la zona financiera de Moscú. A nivel de terror psicológico, de llevarles la guerra, como tú bien has dicho, a Moscú. Pero sí, bueno, no sé qué punto tendrá, un 10%. De los ataques son drones, realmente. Depende que con... Claro, habitualmente era, no sé, pues un 30 cada cosa, un 30 marina, un 30 tal y un 30 por aire. A ver, depende, ¿no? De ejército. Los drones, bueno, es por aire, pero... A ver, depende, ¿no? Por ejemplo, el dron de Obama, ¿no? El gran dron. Ese dron, pues, no deja de ser un avión tripulado. No hay mucha diferencia, solo que no hay un piloto, pero no deja de ser un avión enorme, ¿no? Con misiles. Entonces, ahí no ha habido tanto cambio porque esos drones son fáciles de derribar, igual que lo son los grandes aviones. Son caros, son vulnerables. Donde se ha visto más cambio no es en el dron pequeñito, en el dron utilizado como sucedáneo del misil, ¿no? Sucedáneo de bajo coste del misil, en esos ataques contra Moscú que comentas. Ahí, por tanto, demuestran mucho potencial. Y luego el dron... A mí me sorprende que los ucranianos consigan llevar drones con explosivos al centro financiero de Moscú. Es que... O sea, ya me sorprendió que Wagner llegara tan rápido, pero eso tiene otras razones. Pero que la defensa antiaérea de Rusia, ¿dónde está? O la inteligencia antidrón de Rusia, ¿dónde está? A mí me ha parecido alucinante. Es que la vulnerabilidad. La gente cree que es muy sencillo, pero en realidad es muy complicado porque, para empezar, esos drones no sabemos exactamente si lo lanzan siempre desde Ucrania o hay una unidad de fuerzas especiales ya metida en Rusia que lo lanza desde dentro de Rusia.
Y el segundo problema es, vale, aparentemente es fácil derribar un dron. ¿Tú lo puedes detectar? Sí. Pero para empezar, imagínate cuánta gente hay en Rusia volando drones, Phantoms, no sé qué. Ya esto de entrada, ¿no? Y segundo lugar, mucho más importante que eso, tú a medida que te acercas a Moscú te estás acercando a un nodo aeroportuario. Te estás acercando a un lugar que está lleno de aviones de pasajeros y de aviones militares y de helicópteros de televisiones. Claro, tú detectas ahí algo, puede ser el blanco, pero tú te arriesgas a lanzar un misil, que luego el misil es fácil que detecte la huella radar de un avión de pasajeros que es infinitamente más grande y se bloque sobre un avión de pasajeros. Entonces, claro, antes de disparar, no, ahí no te puedes, no es como en el frente que tú sabes que lo que venga puedes jugar al primero disparo y luego pregunto, pero es que aquí es otra cosa, incluso si tú usas artillería antiaérea, que sería más precisa, ¿no? Proyectiles, luego, según la tecnología del proyectil, si son macizos, estilo antiguo, pues son proyectiles que caen, hacen una parábola y pueden matar gente en esa parábola, en la caída. Sí, sí, sí. Y es disruptivo en la vida normal del moscovita, ¿no? Claro. Que hasta ahora ha estado viviendo en normalidad y ya, pues... no discrimina sé, un blanco de sería eso. más como Tel Aviv, ¿no? Como a veces... Claro, es muy complicado y sobre todo el riesgo que te arriesgas a derribar algo lleno con 300 pasajeros. Claro, entonces no es tan sencillo como parece. Además piensa que como ellos controlan el espacio aéreo están acostumbrados a ver todo aparatos amigos, aviones civiles. Sí. Claro, tienes que asegurarte de que ese es un dron ucraniano, no un falso eco. Y para eso casi seguramente tienes que hacer casi una comprobación visual, enviar un caza, algo, pero esos drones van a cierta velocidad y son muy pequeños, tampoco es sencillo verlos, ¿no? A cierta altura, entonces es más difícil de lo que pueda parecer. ¿Estos que tendrán? ¿Serán como esta mesa, lo mismo? Más grandes. Más grandes. Esos son aparatos ya para los alcances que tienen de... Pero como un coche o menos... No, como O sea, sé que de alto no, pero yo los he visto... como una moto, digamos, grande, como una moto. De tamaño, ¿no? Luego de peso, pues mucho menor. Llevan no sé cuántos, unas decenas de kilos de explosivos, tampoco mucho más, pero bueno, ya te pega un buen pepinazo. Vale, pues te iba a preguntar por China, que por el otro lado, quién está suministrando a Rusia. Se ha hablado de Irán, China, Corea del Norte, suministrando bastante, y hasta mi querida Myanmar. Sí, que yo no sé cómo los rusos se fían, lo hablaba con un amigo de están locos. O sea, cómo aceptan este material, unos morteros, una chifladura que yo jamás usaría, porque eso debe estallar al tocarlo. Pero más aparte, pero bueno, no vamos a entrar porque creo que sería otra media hora. Me lo guardo, Perfecto. ¿vale? Pero vamos a cerrar con algo un poco más nuestro, ¿no? Porque, claro, algunos se preguntará, pero ¿qué, el Instituto Juan de Mariana qué hace o Pablo Llanel hablando de estos temas de guerra? Esto no es liberalismo, ¿no? No es lo que nos interesa. Háblale a un liberal que nos pueda estar escuchando, o libertario, o no sé, pues a alguien que desconfía de forma natural del ejército. Pues el ejército es una organización, tal y como lo entendemos ahora mismo, principalmente estatal, ¿no? Entonces ya hay cierta desconfianza, ¿no? Hay una jerarquía, se financia con impuestos. Claro, tú ya sabes, lo hemos hablado y te imaginas todas las dudas que puede tener un liberal con respecto a esto. ¿Por qué tú crees, ya conociendo un poco, siendo familiar con las ideas liberales, sin serlo, de momento, ¿por qué crees que los liberales deben prestar más atención a estas cosas? ¿Por qué crees que tiene sentido que yo te traiga Café Budapest y te pregunte por todo esto? Bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta una parte importante de las ideas liberales. Me gustan los principios no filosóficos. Me gusta, en cierto sentido, ese proteger los derechos y libertades del individuo. Entonces me gusta, por ejemplo, esa preocupación por generar contrapesos al poder, ¿no? Por, en fin, buscar equilibrios, parlamentos, todas estas ideas. Pero creo que, digamos, al liberalismo que yo escucho en YouTube, en España, creo que le falta entender o aceptar la parte más social o comunitaria. Y creo que hay que entender que a veces las sociedades se enfrentan y ante eso necesitas, de una manera casi incluso compulsiva, obligada, la puesta al servicio de todos los recursos de esa sociedad. Y es muy difícil hacer esa puesta al servicio de ese conflicto, de esa guerra de recursos, si no tienes un mecanismo que sea capaz incluso de forzar a todo el mundo a contribuir. Es decir, el Estado ucraniano, si tienes que poner de acuerdo a todo el mundo para que envíe a su hijo a la guerra, para que forme parte de la producción de guerra, para que acepte los impuestos, mucha gente no lo va a hacer. Entonces eso tienes que obligarlo, desgraciadamente, hasta cierto punto. Y luego está la cuestión
de que por lo que yo he escuchado, las opciones, porque al final la defensa está ahí, entonces tú puedes querer comportarte como una gran, no sé si decir anarquía o, bueno, minarquía en la que hay muchos individuos y comunidades que no están vinculados de manera punitiva por la ley, ¿no? Pero lo cierto es que hay otros grupos que sí van a estar vinculados de esa manera y te van a atacar para poder hacer sus recursos para lo que sea. Es decir, Ceuta y Melilla. Si se lanzan ahora los marroquíes a por Ceuta y Melilla, como no haya un ejército ya creado y listo para defender eso, no va a resistir. Van a ir con todo el poder económico, de 20 mucho millones poco de habitantes. Y si tú tienes que empezar de cero a explicarle a todo el mundo que hay que proteger a esa gente, que tal, olvídate. Sí, o sea, no me imagino a los asturianos como, no sé, si no estuviéramos confederados, si no hubiera un ejército nacional. Si no hubiera una obligación, sí. Bueno, Ceuta y Melilla, pues me ya pilla que se lejos. lo quede. O Cádiz, me pilla lejos. O Sevilla, igual me pilla lejos también. Entonces, ¿pero por qué le dirías? Claro, esto yo puedo entenderlo, puedo tener mis reparos y demás. Y además, la primicia, va a haber un debate, o sea, va a haber otro vídeo, Café Budapest, de debate, ¿no? En que vas a hablar con alguien que te va a plantear pues, esas posiciones, sí, ¿no? Entonces no vamos a entrar ahí, pero mi pregunta sería, ¿qué le dirías a un liberal? ¿Por qué es necesario centrarse en esto? Porque un liberal, aparte de la filosofía, la economía, que si hablamos mucho de economía, de Pedro Sánchez, del otro, de qué está ocurriendo en España, de lo woke, de todo esto, ¿por qué tiene que prestar un poco más de atención en estos temas? Al menos para los liberales en España. Para mí hay dos tipos de liberales. Los que te dirán algo así como los comunistas, es decir, que el liberalismo real nunca se ha puesto en práctica. Supongo que en puridad es cierto, o puede afirmarse eso. Pero los principales estados liberales de la historia lo han sido siempre, contando con unas importantísimas fuerzas armadas para apoyar su poder, ¿no? Entonces el Reino Unido, Estados Unidos, los países más liberales, los que son adalides de estas ideas, siempre han tenido a bien tener ejércitos fuertes con los que respaldar sus ideas. Esto para empezar. Es imposible defender la libertad individual y ciertos principios si no cuentas con esa arma. En segundo lugar, si me lo permites, los liberales no tienen ninguna alternativa a la disuasión. ¿Cómo mantengo la disuasión si no es manteniendo un ejército permanente? ¿Cómo disuado al otro intervenir en mi territorio si no es manteniendo una fuerza permanente? Podrá ser pública o podrá ser privada, vincúlala a un gobierno elegido democráticamente o busca otra alternativa, pero ¿cómo lo vas a hacer si no es por eso? Y por último, recordemos que las sociedades humanas se organizan eso en sociedades. Y como decía Aristóteles, ¿no? Al final somos un zoon politikon, somos un animal político, un animal social por naturaleza, y tú tienes que tener eso en cuenta a la hora de diseñar una política de defensa a largo plazo. Bueno, pues lo dejamos ahí porque... Solo una cosa. Pero los liberales tenéis respuestas interesantes, por ejemplo, para mejorar la eficiencia de los ejércitos, el empleo de contratistas militares privados o otras fórmulas para la defensa que se plantean, como las confederaciones, son interesantes y creo que merecen ser estudiadas. Y ahora, en el debate que vamos a grabar posterior a esto, es como cuando vais a seguir hablando de esto, ¿no? De las PMCs, Hideo Kojima, ¿no? Wagner, las milicias y todo esto. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado varios temas, al menos que yo quería 2 de ellos actualizar y otros 2, pues escucharte por primera vez decirlos en nuestro medio. Y ya sabes que esta es tu casa y yo espero que poco a poco vayas, no sé, se vaya formando aquí una relación romántica con el liberalismo. Bueno, hombre, poco a poco, pero... Tú ves que yo no te vendo nada nunca. Desde que nos conocimos yo no te he vendido ninguna idea y demás. Yo solo quiero, pues no sé, que te suene familiar y quién sabe. Yo soy poco leal a las ideologías. Bueno, mira Sergio, que empezó siendo socialdemócrata, yo recuerdo cuando lo vi por primera vez, y ahora ya está, vamos, es un liberal de pro. Oh, puede ser. Y de forma natural, no creo que nadie le haya dado... Para mí no hay ideología, yo me acostaría con todas las ideologías, si se me permite la expresión, porque de alguna manera no creo que dependen mucho del contexto en el que operen, unas pueden ser más adecuadas que otras, y para mí el bien superior o lo que se debe perseguir es, en este caso, el beneficio de mi país. Y en función de eso cogeré lo mejor de todos. Bueno, recuerda que hay a veces que uno se acuesta con alguna y luego tiene algún problema, ¿sabes? Bueno, no me voy a acostar con ninguna, pero digamos que voy a prestarle atención a todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Yago. Vamos a grabar el debate, que espero que también lo vean la gente que nos sigue.
y hasta la próxima. Muchas gracias por haberme invitado, Pablo, y ha sido un placer.